Cada uno de nosotros tiene una historia. Una historia en la que cree y sobre la que construye su identidad. Un pasado, un presente, sobre la que arma su futuro. Una historia que para cada uno es única y verdadera. En Argentina, durante los años de la dictadura cívico-militar, las familias podían destruirse, los bebés podían ser robados y la identidad cambiar. Pero un detalle, un dato que no encaja, puede desencadenar la lucha por la propia identidad. Esta es la historia de las abuelas de Plaza de Mayo y su lucha incansable por restituir la identidad a cada uno de sus nietos, esos bebés robados. Y de cómo, a lo largo de esa búsqueda, recurrieron a la ciencia para convertirse en las impulsoras de grandes descubrimientos científicos. Las abuelas de Plaza de Mayo comenzaron solas, cada una buscando, por su lado, a su nieto. Fue la lucha lo que las reunió y les hizo ver que juntas podían lograr cosas que no se podían conseguir en soledad. Pero también había límites reales, cuestiones que ellas solas no podían responder. Así acudieron a la ciencia, con preguntas urgentes, cargadas de necesidad de justicia. Ese fue el impulso para los científicos que las ayudaron. Hubo una meta común para todos: encontrar una verdad que ayudara a hacer encuentros. La ciencia trabajó al servicio de los derechos humanos y descubrió las respuestas que se necesitaban. Eso sirvió para hacer justicia. Cientos de chicos apropiados encontrados. Cientos de desaparecidos identificados. Ese esfuerzo de abuelas, unido a la actividad de otros colectivos, tanto de sociedad civil como científicos, como el equipo de antropología forense, pues han hecho que Argentina se coloque prácticamente a la cabeza del mundo en este tipo de acciones y de identificación de la verdadera identidad. Y Abuelas ahí ha tenido un papel importantísimo. Y lo ha tenido también en el área de la educación, de mostrar al mundo cuál ha sido la realidad durante todos estos años en la Argentina y cómo un trabajo serio de un colectivo de víctimas puede hacer que cambien las cosas, cómo pueden mover voluntades y cómo pueden hacer que la justicia normalmente adormecida se ponga en funcionamiento y asuma el compromiso de buscar y localizar. Argentina, por una lucha del pueblo, donde somos parte, insisto, y por una decisión, sobre todo en la década ganada, como se llama ahora, que es así, es un ejemplo para todo el mundo de que acá estamos resolviendo el tema con la justicia y justicia ordinaria. Acá no se creó un tribunal especial con jueces especiales, no. La justicia que juzga al que roba una gallina, juzga a estos delincuentes, estos genocidas. Y se les da todo el derecho a defensa en juicio. No hablan, no confiesan, no dicen nada, no se arrepienten y además conspiran si pueden, ¿no? Y se mueren sin hablar. Es así, bueno, la historia los tiene que colocar en ese lugar. La verdad hay que sacarla. Duele, pero hay que sacarla. Y mantener viva la memoria, como estos espacios, es para que los chicos sepan
porque hay que escribir las páginas que están en blanco, porque a los chicos no se les enseña. Y entonces ahora sí estamos trabajando con educación, también las abuelas, para llevar a las escuelas federalmente todo lo que se pueda hablar sobre este tema. Cada uno de nosotros lleva dentro mucha información. Información que dice quiénes somos y de dónde venimos. Y hay algo mucho más increíble. Esa información seguirá allí, contando nuestra historia, incluso cuando estemos muertos. Me da un poco de vergüenza cuando me dicen que me parezco en actitudes, porque yo no soy mi mamá y mi papá, no vivo en esa época, no me siento capaz de ser lo que fueron mi mamá y mi papá. Yo trato de no idealizarlos, pero me es imposible. Pero me parece muy lindo cuando me dicen que me muevo o que hablo parecido a uno o al otro. Eso es, bueno, como esas cosas que no se pudieron cambiar, ¿no? O sea, este experimento macabro que quisieron hacer con nosotros de repente hacernos ser otro, ¿no? O sea, cambiarte tu humanidad, eso es imposible. O sea, hay una cuestión genética que uno guarda, por más de que te peguen todos los días otra cara, otra historia, vos adentro sos siempre el mismo. A mí Claudio no me gustaba como nombre, sí me encantaba Manuel. Y acá en Abuelas, como yo no dejaba llamarme Claudio, me decían Claudio, salvo otro nieto restituido, que es uno de los primeros, Juan Pablo Moyano, que me decía Manuel. Y a mí eso me encantaba, yo me di cuenta que cuando él me decía Manuel, para mí era muy distinto. Y entonces después de tantos años del trámite, del documento, un día voy al juzgado, al Tribunal de Familia, y la jueza, una de las juezas, María Villaverde se llama la jueza, ella me dijo, bueno, vamos a hacer, ya va a salir el trámite, entonces había que hacer como la sentencia ordenando cómo me tenían que inscribir. Y ahí me acuerdo que lo que pensé fue, tengo la posibilidad de cambiar esto que me impusieron, ¿no? O sea, me hice grande, o sea, me hice cargo, ¿no? Dije, mi mamá y mi papá me llamaron Manuel y yo hoy me están dando la posibilidad de que vuelva a tener ese nombre que mi mamá y mi papá eligieron o que me quede con el otro, que era fruto de un delito. Y entonces volví y le dije, me quiero llamar solo Manuel. Y me acuerdo que me abrazó y me dijo, muy bien. ¿Vos cómo te llevás con la parte Claudio, ¿no? ¿Qué te acordás de esa parte, ¿no? Es una parte con la cual vos está integrado, Manuel está integrado a Claudio. ¿Qué sentís en ese sentido? Es muy difícil. Es algo que en un momento lo acomodás en un lado, en un momento lo acomodás en el otro. Claro. Yo pensé 1000 veces, bueno, ¿qué hago con todo eso que fui? Claro. ¿Qué hago? ¿Lo tiro? ¿Lo olvido? ¿Quién soy? Hoy soy esto porque antes fui eso, ¿no? Hay como una cuestión que es muy difícil de poder dilucidar. Lo que sí me pasa es que cuando yo pienso en Claudio, pienso en una persona que me da lástima, me da pena, siento que es alguien que vivió engañado. Eso es muy loco porque estoy hablando de mí mismo. Pero básicamente lo pienso así. Pienso en alguien que fue un experimento, o sea, alguien al que le decidieron qué tenía que hacer, ¿no? O sea, es horrible, pero es así. Y no por eso me privo de saber que yo tuve momentos muy felices siendo Claudio, o sea, y una familia que me quiso y que, de hecho, yo tengo mis primos de crianza que siguen siendo mis primos. Claro. O sea, yo no dejé de sentir la relación de primo con mi primo, con mi tío, o sea, está todo bien. Ahora... Bueno, todo eso es la parte Manuel-Claudio, ¿no? O sea, como la parte Manuel Sí. Y la parte Manuel-Claudio, ¿no? Ahora, cuando pensás que todo eso no tendría que haber existido, es surrealista, ¿no? Decía, bueno, y si no era, ¿cómo es eso? ¿Hay otra dimensión donde podría haber sido Manuel? Además tiene la particularidad que estuvo signado por un hecho absolutamente, ¿no?, delictivo,
como vos decís, como un experimento, está asignado por eso. Uno empieza a armar una vida que ya tenía, porque en realidad, digamos, toda esa vida que yo fui conociendo ya existía. Esa casa de San Nicolás ya existía, ese hecho ya existía. Yo fui a buscarlo. Estaba ahí, era mío, ¿no? La necesidad de hacer ese recorrido de todos esos espacios donde pasó esta historia, que al principio te abruma porque es enorme, porque estás hablando de la historia de un país, ¿no? O sea, que es una historia conocida en todo el mundo, y de repente te dices, ¿sabes qué? Vos sos parte de eso. O sea, para mí esa historia era la historia que está pasando en la televisión, que le había pasado a otros, que estaba en blanco y negro. Y de repente dices, no, ¿sabes qué? Vos sos uno de esos. El trabajo de las abuelas no solo tiene repercusiones en nuestro país. Su lucha es una valiosa inspiración en otros lugares del mundo. En España, por ejemplo, existe un grupo de familiares y víctimas del franquismo que pide justicia por los crímenes cometidos durante esa dictadura. Entre ellos, hay quienes tienen una historia similar a la de las abuelas. Buscan a los niños robados, cuyas identidades fueron falseadas. Durante el franquismo en España, desde la propia guerra civil hasta al menos 1951, tuvo lugar un hecho de sustracción, robo masivo de niños, hijos de republicanas, de familias republicanas, en las que la madre o fue desaparecida, o fue asesinada o ejecutada, y en la recuperación de los 30.000 niños perdidos del franquismo, que se hizo un tanto por ciento muy elevado, fueron dados en adopción o entregados sencillamente a familias del nuevo régimen, que a su vez habrían perdido hijos también en la guerra, y en todo caso, de alguna forma, era para que no cayeran, como se decía, en las malas influencias rojas republicanas, ¿no? Hace muchos años estamos en Barcelona, después dando una charla, terminando, y se acerca un grupo de jóvenes, nietos de los asesinados por el franquismo. Y nos dicen, bueno, venimos a pedirles consejo, por favor, porque nosotros queremos encontrar los restos de nuestros abuelos para darles los honores que corresponden, porque están no sabemos dónde, nuestras abuelas no hablan, están en silencio, tienen miedo, sabemos que por ahí llevan una flor en medio del campo, pensamos que ahí están. Bueno, miren, dos cosas. Consolídense en grupo formal, que no sea cuestionado porque está formado ya bajo una ley y todo lo que se exige civilmente, y además júntense para convocar a la extracción de sangre de un familiar del que están buscando. Formen un banco. Lo hicieron y han encontrado muchísimos restos de los abuelos. Pero ahora, a 40 años, en España hay un despertar de los jóvenes sobre todo, que quieren saber quiénes son los criminales del franquismo y quiénes son las víctimas, y encontrar niños que son hombres ya viejos, que dicen que fueron casi 35.000 niños que fueron despojadas las madres de ellos. Entonces esto es un movimiento, han venido a nuestra casa, los hemos ayudado, y hemos iniciado un juicio acá en la Argentina, donde abuelas somos una de las partes querellantes, para que extraditen, porque allá se acabó todo con Baltasar Garzón victimizado y no hay ninguna posibilidad de nada, extraditen a los posibles represores que estén vivos y que sean juzgados en la Argentina, cosa que también hicieron cuando acá había leyes de perdón. ¿Qué pasará? Por crímenes de lesa humanidad claro. se puede juzgar. Sí, los crímenes sí, son universales. En cualquier parte del mundo. Afecta a la humanidad. Como lo pasó que con Pinochet, ¿no? En su momento en Londres. Presos de la humanidad. Sí. El movimiento de víctimas que surge de una barbarie como la dictadura en Argentina hasta el día de hoy ha construido un país diferente. Por mucho que
que le moleste incluso a la propia derecha o a los más conservadores. Ese es un acervo que tienen los argentinos y las argentinas y que lo van a tener siempre y que bien harían, perdón por el consejo, en no despreciar y en no dilapidar, porque cuando un pueblo se olvida de su pasado, nos ocurre pues lo que estamos viviendo ahora mismo en España. Hasta el año 1995, Manuel González fue Claudio Novoa, un chico al que le gustaba el rock, fan de los Pericos e hijo de padres adoptivos. Desconocía que su padre, el militante Gastón González, había sido secuestrado el 24 de marzo de 1976 y que en noviembre de ese mismo año, su madre, Ana María del Carmen Granada, y la familia que les había dado asilo en San Nicolás habían sido asesinados. Claudio conoció su identidad y se enteró de que era Manuel gracias al trabajo en conjunto del equipo argentino de antropología forense y las abuelas. En el momento que se produce el operativo donde asesinan a mi mamá y a toda la familia que estaba con nosotros ahí, 40 tipos del ejército, la Policía Federal, la Policía Bonaerense y la Policía de Santa Fe rodearon la casa a las 6 de la mañana, el 19 de noviembre del 76, y la atacaron, o sea, la destruyeron la casa con ametralladoras, usando granada, volaron la puerta, destruyeron las ventanas, todo. Adentro de la casa estaba la familia Mestoy, o sea, una pareja que era de Entre Ríos, que venía también siendo perseguida por la dictadura y por eso llega a esta casa, con sus dos hijitos, Fernando y María Eugenia, que tenían 3 y 5 años. Y estaba mi mamá, que tenía 23 años, y estaba yo, que tenía 5 meses. Eso era todo el peligro que había dentro de esa casa. Y estos 40 tipos, destruyeron la casa, obviamente con las intenciones de matar a todos. Cuando estos tipos logran entrar, encuentran a los nenes en el baño, María Eugenia todavía estaba viva, y me encuentran a mí dentro del placar. Entonces a nosotros dos nos sacan y nos llevan al hospital. Porque estábamos, o nos llevaban al hospital o no vivíamos, ¿no? Estábamos muy mal con los gases. Igual, María Eugenia evidentemente estaba peor, porque de hecho muere en el hospital. Yo siempre me pregunto por qué sobreviví, no lo sé. Entiendo las cuestiones prácticas de por qué sobreviví. Digo, porque mi mamá me metió en el placar y eso me salvó la vida. Ahora, ¿por qué me tocó a mí? Es lo que no entiendo, ¿no? Y eso es algo muy difícil de manejar cuando uno también tiene la convicción y la necesidad de que esa historia no se olvide. Entonces, en definitiva, todo el tiempo me estoy poniendo en un lugar en el que yo hablo por otros que no están. Y a veces no sabes qué corresponde decir sobre eso. Lo que yo puedo decir es que ninguno de los que estaban en esa casa quería morir. Y que todos hicimos lo posible por vivir. Y María Eugenia llegó al hospital y las enfermeras y los médicos que la atendieron, todos, cuando yo empecé a hablar con ellos, todos hacían la misma referencia. Tenía 2 colitas hechas, era una nena de 5 años, así que tenía un peinado típico de una nena de 5 años, que seguramente se lo habrá hecho su mamá o su papá, ¿no? Y lo único que evidentemente le habrán hablado para ver si estaba consciente. Y ella dijo, soy María Eugenia y tengo 5 años. Yo pienso en eso y digo, los tipos que hicieron esto, con solo escuchar eso, deberían haberse arrepentido alguna vez y no pasó. Yo siempre digo, para mí la llegada de la justicia sobre el caso de mi mamá o de mi papá, obviamente, a mí me dio un montón de elementos para poder ver esta historia desde otro lugar. Terminé de sentir todos los días esa impunidad latente, que es horrible. Debo decir, a mi mamá la asesinaron, a mi papá la asesinaron, y acá nada pasó. Ni siquiera hablo de mí, de lo que pasó con la sustitución de identidad, pero digo eso de que vos decís, cuando esto de por qué sobreviví, ¿no? Yo siento que sobreviví para hacer algo por los demás, no para mí. Y cuando tenía que hacer algo por los demás, vinculado con la justicia, obviamente tenía que hacer algo por mi mamá y por mi papá, porque ellos no estaban para poder defenderse, porque creía que correspondía eso, y porque además
no era algo que me iba a dar a mí más de lo que yo necesitaba, pero sí creo que era un gran aporte a la democracia toda. Digo, que nosotros seamos capaces de llevar adelante los juicios contra los militares es un grado de madurez maravilloso que creo que todavía no dimensionamos como país. Digo, no hay otro país en el mundo que haya hecho una revisión de su historia más reciente como se está haciendo en Argentina. Y seguramente tus papás estarían muy orgullosos de cómo pensás y las cosas que haces. Gracias. Ojalá, ojalá. No, no te quepa ninguna duda. Ninguna duda. Y estamos vivos y juntos, que eso también es un triunfo, porque ellos decían, déjenlas, estas viejas locas que caminen, se van a cansar, se van a ir a llorar abajo de la cama, déjenlas, los milicos. Y caminábamos, sí, llorábamos, pero luchábamos. Y disgregaron la familia con los exiliados, con los muertos, con los indiferentes, con las incomprensiones, porque las hubo en la sociedad, el aislamiento, hasta en las propias familias. Pero después todo se volvió a poner en su lugar. Los chicos ahora, mis nietos, todos son militantes. Entonces quiere decir que no se quedaron atontados y metidos en un mundo que no es. Y eso es lo que este pueblo tiene que entender, que le ganamos, a pesar de los muertos, ¿no? Como dijo Laura, nuestra muerte no va a ser en vano. Evidentemente hay una memoria genética y hay una energía que traspasa todo y que llega a que, dando toda esta vuelta, yo esté hoy acá, de vuelta en el lugar en el que quizás nunca me debía haber ido. Esto sin renegar de esta vida que he tenido hasta hoy, que les repito, ha sido muy feliz para mí, pero toda esa vuelta, que yo la siento como una vuelta enriquecedora, más allá de que la hice esperar acá a Estela unos cuantos añitos, me ha ayudado a crecer y quizás a tomar este momento como un momento de mayor disfrute también. Yo no persigo más que justicia, verdad, y esto que estamos viviendo hoy, que es el encuentro de los nietos. Y ahora mi nieto, y ella estará diciendo, mamá, ganaste una batalla larga. Esto es un premio para todos. Es un artista, es un chico bueno, y buscó. Él me buscó. Se cumplió aquello que decíamos las abuelas. Ellos nos van a buscar como nosotros los seguimos buscando. Él vino a Abuelas, fue recibido, fue a la CONADI, fue recibido y escuchado. Y hoy me dicen, es tu nieto en un 99,999%. La experiencia de las abuelas tuvo resultados que volaron con alas propias. En nuestro país, el equipo argentino de antropología forense y el Banco Nacional de Datos Genéticos también le deben su existencia en gran medida al trabajo de las abuelas. Y en todo el mundo, las abuelas de Plaza de Mayo son inspiración y ejemplo para miles de personas que buscan, a través de la verdad, un mundo mejor. Esa es la ciencia de las abuelas.